Pues fiscal, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos lo ocupado que estás, pero pues queríamos platicar justamente para informar a la gente de lo que está pasando en esta nueva etapa que vive la Fiscalía y que me parece que tú llegas a consolidar y a fortalecer. Y bueno, en este sentido queríamos preguntarte, nos llamó mucho la atención lo que decías el día que llegaste a la Fiscalía, en el sentido de que las víctimas iban a estar en el centro de tu gestión. ¿Qué significa esto, fiscal? Bueno, primero gracias Jaime Luis, Pepe, por esta entrevista. Efectivamente, mira, este concepto, esta visión que se tiene en esta Fiscalía ahora, ya viene o proviene de hace 8 meses o 9 meses aproximadamente. Hay un proyecto que se inicia. Nosotros consideramos que este proyecto de procuración de justicia, de una fiscalía que debe transformarse porque es un reclamo de la sociedad, de los morelenses, de las y los morelenses. En esta idea de la nueva fiscalía o el concepto de una fiscalía transformada o que está en vías de transformación, las víctimas deben ser consideradas lo más importante para la procuración de justicia. Víctimas también en términos generales, pero sobre todo víctimas que han tenido históricamente como grupos vulnerables o sectores vulnerables agravios en cuanto al tema de la justicia, ¿no? Mujeres principalmente, niñas, niños, adolescentes, y con los colectivos que hemos tenido relación. Yo actualmente como fiscal general voy a tener una serie de reuniones con los colectivos de feminicidios, de personas desaparecidas, de diversidad de género y todos los sectores de la sociedad, pero particularmente quienes han tenido este tipo de, digamos, históricamente, ¿no?, un rezago en cuanto al tema de la procuración de justicia. Yo me refiero a eso en cuanto al poner en el centro de la procuración de justicia, de la fiscalía y del titular y todos los fiscales y servidores públicos a las víctimas. A eso me refiero yo. ¿Nace a partir de una filosofía propia o nace a partir de un reclamo de la sociedad? Yo creo que las dos, Pepe. Yo estoy convencido de que las víctimas son, en general, deben tener una atención de parte del Estado. Y en materia de justicia, la Fiscalía es un punto referente, porque ese es donde llegan primero a presentar sus denuncias. Y pueden ser tratadas, incluso maltratadas, lo que se le llama la doble victimización o revictimización. Incluso a veces son victimizadas otra vez por la sociedad, por su entorno, por su familia. Entonces la justicia, estoy convencido, es decir, sí es un reclamo social histórico, pero también yo estoy convencido por la experiencia que tengo en materia de procuración de justicia de las víctimas también. Es decir, a nivel nacional incluso, yo tuve la experiencia de tratar este tema. Por eso es que también estoy convencido de ello. ¿Qué es justamente donde nos duele más como sociedad? ¿Estos grupos que tú mencionas, fiscal? Yo creo que, mira, sí, como sociedad sí, yo lo veo de esa manera. Sin embargo, a las víctimas en general debe atendérseles. Y es lo que pretendemos hacer. Como fiscal regional lo vine haciendo. Yo aprovecho aquí para comentarte, Pepe, que el maestro Maldonado, Edgar Maldonado, en su momento fiscal, ahora secretario de Gobierno, me nombró fiscal regional. Tuve la oportunidad de tener esa concepción que venía desde antes y el interés de la gobernadora Margarita González Arabia de que la Fiscalía tuviera esa cara ahora, ¿no? Que volteara a ver a las víctimas, a los grupos vulnerables y a la sociedad en general por el reclamo de justicia que hay. Y en este sentido, tú hablabas justamente cuando todavía eras fiscal regional, hablabas de 90,000 carpetas, un número así exorbitante de lo que está pendiente, ¿no? Y de pronto nos preguntábamos un poco, pues, ¿qué se hizo en el pasado, no? Parece que no se estaba haciendo nada, ¿no? Sí, mira, Jaime Luis, el tema es histórico también porque pareciera que en las administraciones anteriores se dejó de lado este tema en particular de las carpetas de investigación, la integración de las carpetas, que es muy complejo, ¿no? Y también lo comenté en otro foro, no es un tema exclusivo de esta Fiscalía. Sin embargo, sí había un rezago muy importante, y no solamente en las carpetas de investigación, las que se están integrando, sino de órdenes de aprehensión, por ejemplo, ¿no? Que también es un tema importante porque mucha gente que ya integró o denunció, se integra a la carpeta, se va a un juez, el juez ordena la aprehensión y no se cumplimenta la orden de aprehensión, es muy delicado, ¿no? Es un tema que tenemos
ya desde hace estos meses que te digo, 9 meses aproximadamente, en donde se ha tomado en consideración este rezago. Y sí, es mucho lo que hay, y tenemos que todos los días estar trabajando. Es un tema de integral en la integración de una carpeta, la investigación. Por ejemplo, los denunciantes, que son los ciudadanos, con sus abogados, pero el Ministerio Público que encabeza la investigación, está los servicios periciales y la Agencia de Investigación Criminal. Entonces, al haber un número reducido de agentes del Ministerio Público y también policías de investigación y peritos, es importante también decirlo, esto también genera un rezago. Pero también hay voluntad, o tiene que haber voluntad del servidor público. Yo me refiero al fiscal regional correspondiente, a los fiscales especializados, a los agentes del Ministerio Público, para poder atender a la gente y de esa forma también abatir el rezago. Es que en ese sentido, de lo que menciona Jaime, de estos rezagos, no solamente de integrar carpetas, sino incluso hasta de tener, cuando ya tienes todos los elementos, lo que genera es descontento social, falta de confianza en la institución. Desde luego. ¿Cómo ir recobrando eso? Pero además también al interior de la institución es un mensaje también claro de que tu trabajo que ya realizaste no vale para nada porque no ejercemos una acción que es la que están obligados. ¿Cómo mandar el mensaje a la sociedad y hacia la misma gente de la Fiscalía? Pues muy importante, porque obviamente la confianza de la institución o hacia la institución de la sociedad es un tema que siempre ha estado en el tema de procuración de justicia. Si la Fiscalía o la Procuraduría de Justicia en su momento no tenía la oportunidad de atender estos temas de manera eficiente, ¿no? Es decir, integrar, llevar ante un juez a un probable responsable y que el juez lo procese y determine alguna sanción, alguna pena. O sea, sí, la gente lo reclama y no hay confianza porque efectivamente no se avanza o no se avanzaba en esos temas. La voluntad, te decía yo, es cierto que faltan recursos humanos, materiales, financieros, siempre va a tener ese problema el tema de la Procuración de Justicia, y no solamente la Procuración de Justicia, el sistema de seguridad pública. Es decir, los recursos son muy importantes. Nosotros nos enfrentamos ante un déficit en ministerios públicos, peritos y agentes de investigación criminal. Actualmente, y yo creo que también va en torno a esta respuesta que te estoy dando, el Instituto de Procuración de Justicia, aquí estamos en el Instituto de Procuración de Justicia, recientemente o hace unos meses inaugurado, tenemos ahorita en curso ya para finalizar en las próximas semanas, agentes del Ministerio Público, agentes de investigación criminal y peritos. Ellos van a engrosar o entrar a las filas de la Fiscalía porque son nuevos, fueron seleccionados, pasaron sus evaluaciones de control y confianza de un número importante de aspirantes, y muy pronto van a entrar a las filas de la Fiscalía. Ahí vamos a tener la oportunidad de tener más agentes del Ministerio Público integrando las carpetas, también los agentes de investigación criminal, que es muy importante su actividad, y los peritos, ni se diga, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a tener más personal, pero también debo decirte que hay un proyecto que ya se inició hace meses de atención temprana. Aquí mismo en estas instalaciones de Buenavista hay una unidad de atención temprana, que es lo que tradicionalmente se conocía como el turno, es decir, 24 horas por 48 de descanso de los compañeros, todo el día cubierto por parte del Ministerio Público. Ahí se quejaba mucho la gente, en que no había atención pronta, que no había una atención, por lo menos, digamos, digna en cuanto a que tú vienes a denunciar un delito como víctima y que te atiendan por lo menos de manera digna, ¿no? Que no te hagan esperar, que haya un trato también profesional de la gente del Ministerio Público. Esos reclamos también de la sociedad. O sea, ¿por qué no se tiene confianza en la institución? Por muchos aspectos. Uno de ellos es este que te digo. Y estamos trabajando para que así sea de cara a los próximos meses y años, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Hay un tema del que habló el gobierno del Estado durante todo este año, bueno, sí, todo este año, a partir de febrero, incluso antes, es el tema de la puerta giratoria. ¿Cómo está el tema de la respuesta ahora, digamos, del Tribunal Superior de Justicia, de los jueces? Porque sin ellos, finalmente, pues ustedes no pueden hacer su trabajo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Qué está pasando ahora? Pues mira, un cambio, en mi opinión, de estos meses que tú mencionas, por lo pronto lo que yo conozco de febrero para acá, es una coordinación institucional, porque también se habla de la coordinación interinstitucional, que es con todas las instancias de seguridad.
pero particularmente el Tribunal Superior de Justicia que integra las mesas de seguridad, ¿no? Anteriormente era como decirte, no puede un juez dialogar con el Ministerio Público porque habría un conflicto de interés. Ahora hay una coordinación que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una obligación para las instancias de seguridad, tribunales superiores de justicia, fiscalías, secretarías de seguridad pública, de que haya una coordinación. Esa coordinación institucional no es algo que perjudique a los justiciables, ¿no? Más bien beneficia a la población, porque si hay una coordinación institucional con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía, entonces quien se ve beneficiado pues es la sociedad, quienes han o resienten un delito, ¿no? Entonces hay una mucho mejor coordinación. Yo veo esa respuesta, como tú dices, sin vulnerar la independencia del Poder Judicial ni de los jueces, somos respetuosos de ellos. Yo fui juez y entiendo perfectamente la actividad de un juez, ¿no? Entonces, la coordinación sí da un resultado positivo. Al final de cuentas, lo que se requiere es que un delito que se cometa se castigue. Y eso es lo que pretendemos la Fiscalía y el Tribunal Superior. Y en esa misma parte de la coordinación hablando del pasado, no había una gran coordinación entre la Fiscalía y el Ejecutivo en el tema para ejecutar, vaya la expresión, el tema de detenciones, el tema de acompañar la investigación junto con la operatividad. Así es. Hoy sí se tiene. Sí. Y es un discurso que en algún momento sirvió, no sé si para lavarse las manos en el gobierno anterior, pero que ahora esa conjunción de comunicación, de integración, de coordinación, les da a ustedes una mayor obligación quizá para dar resultados, fiscal. Sí, es un hecho y pues, nadie escapa de la sociedad. Lo que pasaba hace unos meses anteriores al mes de febrero, lamentablemente para la sociedad morelense. La coordinación es importante, Pepe, porque efectivamente antes no había. Cuando yo incursioné en las tareas de procuración de justicia en la década de los 90 y como secretario de Seguridad Pública del Estado, te lo puedo decir, no había esa coordinación entre las instancias federales y las estatales, en principio, no existía. Ahora existe esa coordinación, la Fiscalía todos los días está en las mesas de seguridad, todos los días participa de informar los resultados que hay de la propia Fiscalía, pero también hay coordinación para esos resultados con la Secretaría de Seguridad, con la Defensa, con la Guardia Nacional, con la FGR también, están en la mesa de seguridad. Yo te decía, las órdenes de aprehensión, por ejemplo, se han cumplimentado muchas más órdenes de aprehensión al día de hoy que el año pasado en un porcentaje muy elevado. Cateos, los cateos son muy importantes para la investigación, son técnicas de investigación y en los cateos podemos encontrar desde indicios de algún delito que se está investigando hasta otros que se encuentran, por ejemplo, drogas, armas de fuego y detenciones también. O sea, todo esto es en coordinación con las instancias, incluyendo el Tribunal Superior. ¿Por qué? La eficiencia ministerial, yo lo he dicho, de un agente del Ministerio Público que integra una carpeta, que judicializa la carpeta, que pide una orden de aprehensión, por ejemplo, se le concede, se pueda ejecutar y después lleva un proceso penal, eso es una eficiencia del Ministerio Público, pero también va a repercutir en la actuación del juez. Y todo esto es coordinación. Yo no lo veo de otra manera, no se concebía así anteriormente, cuando las antiguas procuradurías o la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y esta coordinación ya está reflejada, fiscal, en la ley o es nada más un tema de coyuntura y de voluntad? No, la ley ya lo establece. Desde la Constitución de la República, actualmente con la nueva ley, porque tiene poco tiempo de haber sido expedida, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya establece esta coordinación como obligación de las instancias de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional. O sea, ya también la Guardia Nacional tiene esa obligatoriedad, pero sobre todo las instancias de seguridad, secretarías, fiscalías, tribunales de justicia, entran dentro de la coordinación. Oye, fiscal, quisiera darle un poco la vuelta. El tema, bueno, si Pepe está de acuerdo, el tema de la justicia restaurativa, ¿cómo está? O sea, el tema de la conciliación, de toda esta parte que abrió el nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo está? ¿Cómo lo recibes? ¿En qué momento estamos, digamos? Bueno, yo lo recibo con la expectativa de que también genere resultados positivos, porque el Centro de Justicia Alternativa es uno de los objetivos dentro del sistema penal actual que se dio para que mucha gente
lograra esa conciliación y acuerdos reparatorios y no fuera un asunto a los jueces penales, mucho menos a los temas de que las personas estén detenidas, ¿no? Al contrario, se clasifican los delitos para saber cuáles son los que pueden tener un acuerdo reparatorio. Los delitos graves no se puede pensar. Pero yo creo que es una oportunidad para nosotros que ese sistema, que ese centro de justicia alternativa funcione al 100%, porque actualmente lo que yo veo es que falta que se eche a andar de manera adecuada. Es decir, existe desde hace años, hay un personal calificado que se está en estos momentos certificando para que la sociedad tenga facilitadores, conciliadores de manera legal, son facilitadores, que tengan esa oportunidad de que a la gente que va ante ellos se denuncia un delito, hay una persona señalada, que esas dos partes tengan una aveniencia y puedan llegar a un acuerdo, sería fantástico. Tenemos que, en mi opinión, reforzar esa área para que sea esa oportunidad de no llegar tantos temas a los jueces. Y a lo mejor publicitarla también, ¿no? Porque sí, es posible que la gente, no toda la gente esté sepa. familiarizada. Así es, y fíjate cuántos años ya tiene el sistema. Sí, claro. Y yo creo que esto debe funcionar sí o sí para que podamos tener resultados efectivos en la Fiscalía, pero sobre todo con los justiciables, con la gente que viene a la Fiscalía, y también es importante que se combate el rezago. O sea, si hay acuerdos reparatorios, las carpetas también ya concluyen, ¿no? Claro. Y ahí se va abatiendo el rezago. Hablando del tema de las carpetas justamente y cómo ir pues también sirviendo quizás de la prevención, que no es la labor de la Fiscalía. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, mencionaba con la Fiscalía anterior, no la de Edgar Maldonado, la de Uriel Carmona, que la propia Fiscalía no permitía dar, no les daba a conocer cuáles son los delitos que más se denunciaban en Cuernavaca y que por ello pues la estrategia de Cuernavaca también no se enfocaba territorialmente o especificando algunos delitos. Hoy de pronto vemos a la gobernadora que habla de los feminicidios y de la violencia de las mujeres, aprovechando el 25 de noviembre, en donde nos habla la gobernadora que muchos de estos temas de violencia hacia las mujeres tienen que ver con temas de alcohol, tienen que ver con temas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo ven desde esta perspectiva y cómo sirve este intercambio de información para que desde aquí pues, ustedes se dedican a investigar, pero también aporten información para la estrategia de prevención? Sí, la Fiscalía como las instituciones del Estado, todos los integrantes de la Mesa de Seguridad, estamos comprometidos en que este tema de la violencia familiar, violencia, como te decía, en contra de las mujeres, pero también la violencia familiar en su conjunto, se combata. Se ha elevado mucho el tema de la violencia familiar, hay que decirlo, y por eso es que también hay interés de la gobernadora de que esto, como instituciones del Estado, podamos combatirlo. No solamente la Fiscalía, tenemos coordinación con el Instituto de las Mujeres, tenemos con la Secretaría de las Mujeres, con el DIF, con las instancias locales como los presidentes municipales. También entran ahí los presidentes municipales en las mesas regionales de seguridad. Y ahí en las mesas regionales, Cuernavaca es una de ellas, la primera, ahí está Cuernavaca. Ahí se puede mencionar el presidente municipal esas cifras. Yo participé como fiscal regional en esas mesas y las cifras las tienen a la mano. De hecho, no solamente las cifras, también había coordinación para otros temas, por ejemplo, los primeros respondientes cuando es la Secretaría de Seguridad del municipio, el tema de los informes policiales homologados, los famosos IPH, o las puestas a disposición, las cadenas de custodia, y nos piden también información sobre esas detenciones y qué sucedió con los detenidos ya ante los jueces, ¿no? O sea, tenemos esa información para los presidentes municipales. O sea, yo creo que la apertura ya existe, ya no existe ese problema de no haber información hacia los presidentes municipales, sobre todo en incidencia delictiva, que para sus estrategias de seguridad de cada municipio les sirve mucho. Con ¿no? las colectivas de mujeres, de pronto la discrepancia entre los números de feminicidios. ¿Qué comentas al respecto? Yo creo que no hay discrepancias. Hubo una declaración de una integrante de un colectivo que hablé con ella, tuvimos esa reunión y las cifras, por decirlo así, se conciliaron. El colectivo que ella preside tiene acompañamiento no solamente en el Estado, sino también en otros estados. Y eso, cuando ella lo mencionó, me comentó a mí de manera personal, no pudo aclararlo, no se dio la oportunidad. Nosotros actualmente tenemos 36 feminicidios de este año que están contabilizados, que están registrados y que los colectivos lo saben. Todas las integrantes de los colectivos saben que tenemos esa cifra. Hay cifras que se van dando en los medios de comunicación que no necesariamente son feminicidios. La ley establece 9
razones de género para establecer un feminicidio. Si hay un homicidio de una mujer en primera instancia o se priva de la vida a una mujer de manera violenta, tiene que saber si en esa hipótesis de esa muerte en particular entra en las 9 razones de género. Si es así, es un feminicidio, entra un protocolo y la Fiscalía Especializada en Feminicidios investiga hasta llevar al probable responsable ante un juez. Si no es así, queda como un homicidio calificado, una tentativa tal vez, si no pierde la vida, algún otro delito violento, pero necesariamente no feminicidio. Y eso es lo que platicamos con la integrante de este colectivo. Hay varios delitos, perdón Jaime, Sí, claro, que Morelos ha estado siempre, desde hace muchos años, hablamos de décadas incluso, en primer lugar, feminicidio es uno de ellos, despojo es otro de ellos, secuestro, de pronto en este año tuvimos un repunte importante, homicidio, ¿no? ¿Cuál es la mayor presión o hacia dónde tiene que enfocarse los trabajos de la Fiscalía con relación a estos números que teníamos como rezago quizá y estos que se están presentando como un desafío? Pues yo creo que todos los que tú mencionaste, pero bueno, principalmente veo el tema de feminicidio en que este año ha habido 36 feminicidios que se han atendido, se están investigando o están ya sujetos a proceso ante un juez, los presuntos feminicidas. El año pasado fueron 49, de los cuales obviamente la reducción representa aproximadamente 27% menos. Pero se está trabajando sobre ese tema. En el caso de los homicidios dolosos es un tema importante porque es un indicador nacional de la violencia o la inseguridad en un estado. En Morelos, el periodo anterior de enero a noviembre del 2024 y de enero a noviembre de este año han bajado los homicidios dolosos. Y eso es importante porque significa que la estrategia de seguridad en materia de coordinación en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad está funcionando. Hay otros delitos que deben atenderse históricamente, como tú decías, el despojo. En determinadas regiones hay más y tenemos que atenderlos también, ¿no? Y otro tipo de delitos que se cometen. Violencia familiar es un tema prioritario para nosotros y las causas que derivan de esto, que lo ven también las instancias correspondientes. Yo creo que la Fiscalía tiene que poner mucha atención en estos delitos. Pues yo creo que en líneas generales ha planteado como los temas que nos parecen más importantes. Además de la actitud fiscal, que hay un cambio de actitud, ¿no? Hablábamos aquí incluso antes de comenzar la entrevista de lo que fueron otros tiempos, ¿no? De estas instalaciones y de incluso de las gestiones de las administraciones que por aquí pasaron. Hay un cambio de actitud. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos escucha, que nos ve, que pueda ser una garantía de que esto realmente va a cambiar y que no es solamente pues por el entusiasmo de haber llegado a la dependencia? Sí, bueno, decirle a la gente, las y los morelenses, que la Fiscalía tiene ese objetivo de la atención en general a toda la población, a las víctimas de los delitos, como ya lo comentábamos, y que hay puertas abiertas, pero también que debe haber un cambio en cuanto a la actitud de todos los servidores públicos. Estamos empeñados en eso. La experiencia que tengo en materia de procuración de justicia y de seguridad pública, si garantiza algo es esa voluntad de que las cosas cambien en la Fiscalía con efectivamente los números correspondientes. El personal debe tener la misma mística de trabajo, debe saber que los objetivos de la Fiscalía están planteados a mediano, a corto, mediano y largo plazo, y particularmente lo que hemos platicado ahorita, ¿no? Esa es la parte que yo creo que la sociedad debe estar enterada de que la Fiscalía está transformándose día a día y que tenga confianza. Decía Pepe, la confianza o recobrar la confianza de la institución, ¿no? Se ha dicho durante muchos años esta idea de que no hay confianza en la institución. Recobrar la confianza es con hechos, con resultados positivos, y es lo que pretendemos hacer, ¿no? Fernando, quizá como último, sé perfectamente que sabes dónde estás sentado o dónde estás parado, ¿no? La institución de pronto, o el ejercicio en esta institución es muy ingrata, y el recibimiento que te dio la misma gente aquí en la Fiscalía no lo habíamos visto. La forma en cómo se da tu nombramiento y el poco cuestionamiento a tu perfil y hacia tu persona también fue un tema que no generó un desgaste con relación a tu nombramiento. ¿Estás consciente que de pronto puede haber un tema que pueda generar un desgaste hablo de Fernando Blumenkron, la persona, no el funcionario,
y el Fernando Luengo, que tiene una trayectoria en el Estado de Morelos. Sí, estoy consciente, la Fiscalía es una institución que desgasta, ¿no?, por su propia naturaleza, pero bueno, también he afrontado retos, como les decía hace unos minutos, en donde en la historia del propio Estado, cuando fui nombrado en esos cargos, tuve la oportunidad de salir avante, ¿no? Es decir, sé que hay una complejidad en lo que hacemos, que desgasta en lo personal y familiar también puede ser, pero estoy consciente de ello y tengo que afrontarlo, como te decía, como otros retos que he tenido. Gracias, fiscal, por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.